Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Colibrí Radio en Radio Funglode. Comparto el set esta tarde. César Vargas, Danery Santana y el señor Modesto, es un experto en controladores biológicos. Es García, ¿verdad? Reyes. Yo siempre tengo esos cruces. Hoy vamos a hablar, él trajo aquí unos pajaritos que están vivos. Hoy vamos a hablar de ganadería sostenible, Danery, ¿verdad? Y de controladores biológicos, de cómo hacer que la agricultura sea menos contaminante, sea más sostenible, exacto, que cause un menor impacto al medio ambiente. Pues vamos arriba. ¿Qué fue lo que nos trajo hoy usted, don Modesto? Bien, bienvenido. Retomando el tema de agricultura sostenible, pues naturalmente nosotros tenemos que ver un conjunto de componentes que están dentro de lo que es agricultura. Y lo primero que nosotros tendríamos que pensar es en suelo. El suelo es la madre para todo, porque ahí es donde se sostiene la planta, donde adquiere los nutrientes de la planta, conjuntamente con otros componentes del clima. Ahora bien, ¿ustedes saben cuántos años cuesta que se forme un centímetro cuadrado de suelo? Cientos de miles de años. ¿Ustedes saben qué tiempo se puede perder un centímetro cuadrado? En cuestiones de segundos. Escorrentía de la lluvia, todos esos desmontes que se hacen, deforestación desmedida, dejan desprotegidos los suelos. Naturalmente lo perdemos en la escorrentía, que van a parar a la fuente de agua, a los ríos, y finalmente terminan en el mar, contaminando naturalmente por todos los residuos que tiene la agricultura. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es cuidar el suelo. Y sobre ese tema quisiera decirle que nosotros en República Dominicana estamos lejos de cuidar, de proteger el suelo. Los mejores suelos de la República Dominicana hoy día estamos construyendo sobre ellos. ¿Dónde están los mejores suelos de la República Dominicana? En la provincia de Payá, Moca. Ahí están los suelos más profundos. Son los suelos que tomaron cientos de miles de años para formarse. Y hoy día nosotros lo tapamos con varilla y cemento. ¿Por qué? Porque no hay ordenamiento territorial. Entonces la agricultura sostenible tiene que mirar toda esa parte. Cómo proteger realmente lo que son los suelos fértiles, porque de lo contrario nosotros tendríamos que darle sostén a la planta con el suelo, pero los nutrientes tendríamos que aportarlo vía agregándolo de manera química, es decir, con los fertilizantes químicos. Y aquí en esos suelos de Moca nosotros tenemos que agregar poco fertilizante para que se dé una yuca buena, para que se dé una buena batata, un buen plátano, en fin, vegetales, lo que tú quieras sembrar, ahí se da con condiciones excelentes. Profesor Modesto. Sí. ¿Y además de la escorrentía, qué otros agentes pueden deteriorar la calidad del suelo? La agricultura intensiva, naturalmente. Cuando hace roturación intensiva de los suelos, pues naturalmente que esto destruye esa capa vegetal, la expone constantemente, pero además los microorganismos que están en el suelo también tienden a sufrir porque se exponen a la radiación solar y muchos de ellos tienen otras condiciones para sobrevivir. Yo he escuchado decir que la aplicación excesiva de agroquímicos, la labranza, es decir, el arado en el suelo también contribuye a empobrecerlo. Cuando se hace el volteo, cuando se sacan, se sepultan las capas superficiales y se sacan a flote las capas profundas, que eso empobrece el monocultivo, el viento también por falta de barreras, que son agentes que erosionan o que deterioran la calidad del suelo. Yo le decía en una ocasión que ciertamente no existe de manera natural una superficie tan amplia sembrada de un solo cultivo. La naturaleza, usted ve que los bosques son policultivos. En otra palabra, son muchas plantas. Y eso es lo que quiere decir que hay diversidad de plantas. Y si hay diversidad de plantas, hay diversidad de animales. Por lo tanto, todas las prácticas de agricultura intensiva son de corto plazo. No hay una sostenibilidad en el tiempo. Tarde o temprano desaparece. Y usted lo puede ver, bueno, en países, te puedo decir como Estados Unidos, donde se cultiva el maíz a gran escala. Bueno, hay lugares donde tienen que dejar el tractor en un lado
y que vaya un vehículo, una camioneta a buscarlo para seguir el corte de ese tractor al día siguiente. Son grandes extensiones, pero estamos constantemente destruyendo los suelos. Pero la agricultura genera también calentamiento. Fíjate que hay contaminación por los fertilizantes con los nitritos que se agregan, son químicos que no se decomponen tan fácil y permean el suelo y llegan a la fuente de agua. Y si llegaron a la fuente de agua, nosotros tenemos varias vías para accesar al agua, vía los ríos, vía las aguas subterráneas, etc. Entonces, realmente nosotros estamos frente a una agricultura que es en la cadena. Nosotros vemos, por ejemplo, en la agricultura se utiliza la energía a través de los fósiles. ¿Qué estamos hablando? Del uso del petróleo. Bueno, pero esos son contaminantes que tenemos constantemente en la agricultura. Para moverse una bomba de agua necesita gasoil. Para moverse la maquinaria necesita gasoil. Entonces, hoy en día... De manera que no solo estamos contaminando los suelos, así es, también estamos contaminando con la agricultura las aguas, así es, y el aire también. Sí, muy importante. Pero nosotros tenemos que mirar que hay alternativas a todo esto. En la agricultura sostenible, hoy en día, en términos de energía, señores, pero la energía solar la tenemos a la mano. Sobre todo un país como el nuestro. Y vamos a hablar de ganadería, un país con tanto sol como el nuestro. Sí. Vamos a hablar de ganadería más adelante. Y ahí nosotros vamos a ver cómo la energía solar ya se está utilizando. Muchas bombas sumergibles funcionan perfectamente con energía solar a través de los paneles solares. Entonces, hoy día lo que tienen que hacer los gobiernos en la República Dominicana es dar facilidades para que se use intensivamente esa energía solar. Esperamos nosotros que no se le ponga un impuesto demasiado grande mañana a los paneles solares para la importación de paneles solares. Ojalá que instituciones como el ITLA, que es un ejemplo aquí en la República Dominicana, comience también a fabricar paneles solares a nivel asociado con empresas para que esas empresas construyan paneles solares aquí, que sea marca de República Dominicana. Mientras tanto lo podemos importar y eso sería muy importante. Pero esa cadena de agricultura intensiva tiene de todo por el medio. Y la vez anterior nosotros hablábamos de los plaguicidas, esa carga importante de los plaguicidas. Y de aquí tenemos nosotros que pensar también que existen alternativas para evitar el uso indiscriminado de plaguicidas. Nosotros acabamos de traer aquí, a través del Laboratorio de Control Biológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a través de una investigadora, quien fue mi alumna, que me siento honrado de que siguiera los pasos, y ella es quien dirige hoy día el Laboratorio de Control Biológico de la UAS, la profesora Rosina Tavera, y su ayudante Deimer, que también es un joven profesional bastante comprometido con lo que es el control biológico. Nosotros traemos en el día de hoy lo que es una especie de controlador biológico que es Trichogramma. Se escribe Trichogramma. Y yo creo que tenemos algunas imágenes que podemos colocar de Trichogramma. Pero mientras tanto, nosotros podemos señalar, fíjese lo que es un ejemplo. Yo no sé si ustedes lo pueden ver aquí. Esto que está aquí es como alrededor de media pulgada cuadrada. No llega, creo, a una pulgada o una pulgada, ponga usted. Hay que decir que ahí caben alrededor de 2.000 a 3.000 huevitos de una mariposita que se llama citotroga. Esa mariposita ataca al sorgo, pero para producirla masivamente en laboratorio es ideal. Entonces pone unos pequeños huevos y sobre esos huevitos parasita el trichogramma y ahí se multiplica de manera masiva. Y luego entonces lo que hacemos es que esa pulgada cuadrada la llevamos al cultivo, llámese yuca, para control del gusano de flota de la yuca, y de ahí van a salir 2.000 a 3.000 avispitas. Y eso es lo que se libera por, fíjese las imágenes que están aquí. Aquí nosotros vemos, ese es un huevo que busca ser parasitado por trichogramma. Mire la avispita, lo pequeña que se ve. Ahí está sobre el huevo, ¿eh? Y ahí está ella depositando su huevo dentro del huevo de la plaga. Ahí está el adulto. Ahí hay varios adultos sobre diferentes huevitos. Ahí está un adulto sobre un huevo.
Y entonces nosotros tenemos muchas especies de lepidóptera que son plagas. Lepidópteras son mariposas, generalmente. De lo que usted ha dicho, podemos sacar que podemos utilizar la propia fauna para controlar. Unas especies son benéficas a la agricultura y otras causan daño. Entonces, podemos usar las que son beneficiosas para controlar las que son perjudiciales. Y de esa forma no tendríamos que utilizar agroquímicos que cuestan mucho y que además tienen consecuencias sobre la salud de las personas. Pero además de eso, Daneri y César, es importante decir que estas avispistas están aquí en el país. Están por todos los campos, usted lo encuentra. Lo único que nosotros podemos hacer es capturar los huevos que están parasitados y llevarlos al laboratorio, y de ahí vamos a sacar. Y medimos a ver cuál de las avispistas, porque hay diferentes razas, diferentes especies de esa avispita trichograma, cuáles son las más eficientes en el control de una u otra plaga. Por ejemplo, nosotros tenemos bien clasificado cuáles son las que son más efectivas para control de la mariposa, del gusano de flota de la yuca. Es decir, cuando esa mariposa pone su huevo, esa avispita va y parasita. Entonces, eso es en relación al suelo y a los controladores biológicos. Y está sumamente interesante. Pero el tiempo es corto. Entonces quisiéramos saber, además, en materia de suelo, el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes químicos son beneficiosos, son perjudiciales, que existen alternativas a esos fertilizantes para mejorar la calidad de los suelos, y si existen, dónde se pueden adquirir, cómo se deben usar. Bien, yo creo que no podemos abordar esta parte, Daneri, sin decir lo que fue la Revolución Verde en el país. Y la Revolución Verde a nivel mundial, ¿qué significó? Eso es importante para demostrarnos nosotros que esa agricultura intensiva, vista desde ese punto de vista, donde variedades de alto rendimiento, pero variedades que exigían una gran cantidad de agroquímicos para poder controlar las plagas que le atacaban. Porque esas variedades de alto rendimiento eran menos resistentes a plagas y enfermedades. Entonces eso hacía que tuviéramos que utilizar más plaguicidas sobre ellas. Pero también esa roturación de los suelos, vimos que perdimos los suelos del país. Entonces veíamos también que en esa agricultura intensiva la cantidad de maquinaria que teníamos que utilizar y la cantidad de combustibles fósiles que teníamos que utilizar, pues naturalmente. Entonces, naturalmente estamos volviendo. Fíjate que quiero poner un ejemplo muy interesante. Cuando apareció el primer insecticida sintético, fue el DDT. Conocido, muy conocido, se utilizaba para control de la malaria, del vector de la malaria. En ese momento se pensó que se había encontrado la panacea para resolver todos los problemas de plagas, porque se aplicaba para todas las plagas. Lamentablemente, hoy día todavía, a más de 40 años, tenemos DDT en los suelos. Si tú vas a Constanza, todavía encontramos residuos de DDT, y en muchos de los suelos donde se utilizó, en el país entero se utilizó, y todavía tenemos tanques de DDT que quedaron de salud pública y que todavía no tenemos forma de cómo eliminarlo. Son datos que son importantes conocerlos. Pero lo que yo quiero señalar es que una sola medida de forma unilateral no resuelve el problema en la agricultura. Tiene que ser la integración de diferentes factores lo que permite coadyuvar y dar sostenibilidad al sistema. En ese sentido, nosotros vemos que los fertilizantes, para responder la pregunta de Daneri, los fertilizantes químicos también demuestran que no son la panacea para resolver los problemas. La sostenibilidad en el suelo lo da muchas veces el uso de fertilizantes que vamos a decir orgánicos. Esos fertilizantes que se pueden hacer de materia orgánica, se pueden hacer con los desechos de las heces de diferentes animales, sea de cerdo, sea de vaca, sea de diferentes. Y ahí podemos nosotros hacer, hay uno que se llama boscachi, que se puede hacer en cuestión de 15, 20 días, estamos nosotros teniendo boscachi ya que se puede utilizar. Pero existe biol. El biol no es más que el sustrato, esa parte de sustrato que sale de ese fertilizante orgánico,
y que se puede colocar en botella y aplicarse sobre las plantas. Permite el lixiviado. El lixiviado, esa es la palabra correcta. Entonces, eso lo podemos nosotros aplicar y tiene dos objetivos. En muchos casos nos sirve para fertilizar de manera foliar la planta, pero también en la parte radicular lo podemos controlar. Pero lo más importante también es que puede ser en términos potencial, incrementar lo que es la resistencia de la planta a determinadas enfermedades. Sumamente importante esta parte, porque son muchas alternativas que nosotros tenemos y que están ahí en la naturaleza. Todos los fertilizantes químicos tenemos que importarlos. Los fertilizantes orgánicos no tendríamos que importarlos, los fabricaríamos acá. Ahora la pregunta sería, ¿tenemos suficiente capacidad instalada para atender toda la demanda? No la tenemos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Sencillamente, como este enemigo natural que estamos diciendo, las empresas privadas no se han interesado. Y sencillamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras entidades han logrado avanzar en las investigaciones, pero hace falta que las empresas lo hagan rentable. Alguien la asuma. Profesor, usted ha hablado de los suelos. Yo estoy claro de que los suelos son sumamente importantes, pero no es el único medio. También está el agua. Y yo quisiera que usted y César abordaran en el día de hoy el agua. ¿Cómo abordar el uso del agua en la agricultura como un tema bajo un criterio de sostenibilidad? César hoy estaba defendiendo el agua del río Sama. Viene de un proceso y es por eso, porque el agua es simplemente esencial. No es en la naturaleza algo que podamos optar por consumirlo, por tenerlo o no tenerlo. Podemos decidir consumir o no una marca de refresco, pero no podemos decidir sí o no consumir agua. Es obligatorio. El agua es simplemente esencial para la agricultura y para cualquier otra actividad. Así que yo quisiera que ustedes abordaran el agua desde la perspectiva de la sostenibilidad en la agricultura. Yo no sé si César quisiera empezar, porque yo simplemente le diría a César que el agua es vida y que él siga por ahí, ¿eh? No, vamos por parte, como Jack el Destripador. No. Aquí, yo no voy a pasar a otro modo. Yo quiero que usted me responda primero, don Modesto. Sí. Usted dijo que la gente en Moca nada más se la pasa sembrando varilla y cemento y que está desaprovechando, no está usando los suelos de Moca. ¿Usted es mocano? No, pero muy cercano, ¿eh? Y muy amigo de los mocanos. ¿Y usted no quiere que sí que hagan carreteras? Sí, totalmente. Todas las vías que sean necesarias, pero siempre bajo un ordenamiento territorial. Hay suelos en Moca que son, yo diría, tienen mejores condiciones, son aptos para las viviendas, pero no para la agricultura. Entonces, sencillamente es hacer el ordenamiento territorial y con eso preservamos la riqueza que tiene Moca, por lo cual me identifico con la población mocana, con la población de esa provincia, que yo diría, óyeme, hoy en día donde se produce más lo que es cerdo, lo que es pollo, huevo, lo que es yuca, es en Moca. Y esto tenemos una gran industria que se está colocada allí. Yo me estoy refiriendo al tema suelo. Yo empecé diciendo que necesitamos cientos de miles de años para que se forme 1 centímetro cuadrado de suelo. Y en Moca la naturaleza nos la ha dado de manera... La queja que usted tiene, yo le he escuchado muchas veces aquí de que atendiendo a la clasificación que tiene la FAO de los tipos de suelo de la República Dominicana, que van de muy productivo a poco productivo, en Moca aparece por la parte que usted explicó, que era un valle históricamente, hay una gran cantidad de materia orgánica allí, y que parece ser que esos suelos deberían dejarse para la producción de alimentos del pueblo dominicano en vez de estar creando estructuras de cemento que impiden la escorrentía del suelo, la infiltración del agua, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que desde un punto de vista yo entiendo también que es un poco como imponerle a una población, imponerle a un país una visión del Estado, de alguien que crea que particularmente eso es lo que más conviene. Y eso evitaría de alguna manera que la gente de manera espontánea en el propio Moca pudiera estar desarrollando estructuras de tomate o pudieran estar desarrollando proyectos arquitectónicos que son muy importantes y que planteado así tendrían que irse mejor para Puerto Plata o tienen que irse para Punta Cana. Pero eso es un tema que yo creo que el ordenamiento territorial, que aquí Daniel sabe mucho de eso,
A mí hay una parte que no me gusta porque me parece un poco cerrado. Es como decirle al otro lo que tiene que hacer con lo que tiene e impide la evolución natural. Pero lo otro es que a mí me parece todavía sigue siendo muy complicado. Yo necesito que usted me convenza. A mí me parece que todavía sigue siendo muy complicado y yo creo que ha sido para mí de mucho aprendizaje todo lo que usted ha dicho aquí en el programa anterior y el de hoy, de que para poder desarrollarse en la agricultura hay que tener unos conocimientos, porque solamente, imagínense que yo me dedique a sembrar tomate, no en Rancho Arriba, no, vamos a poner en cualquier lugar del país, y yo quiera buscar esa vipita. Yo diga, ok, ¿dónde la busco? ¿Tengo que ir a una empresa privada o tengo que ir al gobierno a buscarla? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo pongo el huevo? ¿Cómo le doy seguimiento? ¿Cómo sé que funciona? Y como usted dijo, parece que no hay una solución mágica en la agricultura, sino que debe ser algo combinado. Yo necesito todavía que usted me convenza para que yo me haga agricultor. Bien, lo primero es, César, que pareciera que la gente piensa que sembrar nada más es suficiente y no es suficiente. El gran fracaso del pequeño productor está en el tema de escalamiento, está en el tema de mercado, está en el tema de que tiene que haber una conexión directa. Si tú aislado, de manera aislada, siembra lo que tú quieras, sin saber qué está demandando el mercado, sin saber cuáles son las condiciones del producto que está demandando el mercado, sin saber lo que es un producto inocuo de calidad para que esté en el mercado. Primero, ese agricultor hay que conectarlo por esa vía. Y me hacían también tú la pregunta en aquella ocasión de que por qué el productor es pobre. Bueno, sencillamente por eso, porque estamos todavía con una agricultura rudimentaria. Porque ustedes hablaron de paneles solares. ¿Y cómo compra un pobre un panel solar? No hay planificación. No hay planificación. Pero mire, así como se dice que todos los agricultores, César dice que todos los agricultores son pobres. Y los pescadores también. Yo también digo que todos los ganaderos, la gente cree que también que son ricos. Y los policías. Entonces, no hemos tocado la ganadería. Y los maestros de escuela. Vamos ahora a una pausa. No se vayan ustedes. Y cuando volvamos, vamos a abordar el tema de la ganadería. También, y los agrónomos también. Don Modesto, que parece que tiene todas las capacidades para ser un próximo ministro de Agricultura en el país, porque está muy preparado. César, no diga eso, pues caramba. Desarrollo rural. No diga eso. Un servidor al pueblo dominicano desde donde... De cooperativas. De donde se entienda que lo podamos hacer. A él es verdad que le tiene que gustar mucho la agricultura porque él trajo unos pajaritos y entonces esas pajaritos que nosotros le quitamos esa importancia, pero son plagas y nosotros sabemos que hay todo un andamiaje internacional de la FAO, de muchísimas instituciones que tienen que ver con el cuidado de la bioseguridad y los fitosanitarios. Esas plagas tienen una función y hay solamente en el país, y me corrigen, hay más de 1,300 plagas en la agricultura que están acabando con todo lo que uno siembra. Por eso es que uno siembra algo y no se da. Y por eso es que usted quiere hacer un huerto en su casa y se lo comen también todos los pajaritos. Porque estos pajaritos, algunos son buenos y algunos son malos para la agricultura. No hay plagas. Este concepto no existe. No hay animales nocivos. Una culebra no es nociva, una araña no es nociva, el hongo que parasita la yuca no es nocivo, la bichuela o cuál. Lepidóptero, lo que vuelan, eso. La mariposa. O sea, todos esos animales tienen una función en la naturaleza, pero cuando tú le das un caramelo, que es como una yuquita o una mata de plátano donde ellos se van a poder alimentar, entonces estamos hablando de que ellos encuentran una abundancia que les permite desarrollarse. No me ha convencido de meterme a ser agricultor, creo que todavía sigue siendo muy difícil, sin embargo, me ha puesto muy claro de que para poder ser agricultor hay que estar obsesionado, hay que informarse, hay que cooperativizar, hay que hacer cooperación con los agricultores de al lado. Solo no lo puedes hacer, no vas a llegar a puerto. Y yo creo que con eso ya ha sido un gran aporte. Ahora yo necesito que él me convenza a mí. Que para que la agricultura sea sostenible tenemos que incorporar prácticas y tecnologías nuevas que nos permitan causar un menor impacto. Eso lo ha dejado claro el profesor Modesto. Yo creo que eso también es parte de lo que ha quedado en ti. Sí, yo lo que quisiera que ahora me convenzan ustedes dos de que me dedique a la agropecuaria sostenible, o sea, hacer un rendimiento cuidando el medio ambiente o impactando menos el medio ambiente. ¿Cómo estamos en República Dominicana en términos de crianza de pollo, en términos de vaca, de cerdo? ¿Nosotros somos sostenibles, nosotros somos rentables, nosotros somos buenos? ¿O nosotros necesitamos todavía mirar todo esto nueva vez? Permítame, don Modesto, agregarle a eso que le pregunta César, que la ganadería
dentro del sector agropecuario, es una de las actividades o la actividad que tiene un mayor impacto sobre el medio ambiente y sobre los recursos naturales, y que es dentro del sector agropecuario la actividad que ha causado la mayor transformación a los ecosistemas naturales, porque se ha desarrollado de manera extensiva y amerita de la eliminación de los sistemas boscosos para establecer los pastos. Entonces nosotros quisiéramos que usted nos abunde sobre cómo hacer que la ganadería sea sostenible a nivel global y a nivel local también. Mira, aclarar una parte importante, César y Daneris. Tenemos conocimientos generales, somos especialistas en un área, pero con los conocimientos generales hay expertos, ya que tendrán ustedes la oportunidad, por ejemplo, lo de ganadería. Son expertos que van a tocar ese tema con mucho mayor profundidad, pero en la visión que tenemos de la ganadería, tal como dice Daneris, realmente es el componente de la agricultura más dañino. Y decíamos nosotros que es el lado oscuro que podríamos hablar de la ganadería. Y hay un artículo de una profesora de la UNAM de México, que escribe un artículo que lo voy a compartir, pero donde indica claramente cuáles son esos elementos que se han dicho, pero ella de manera muy llana lo dice. Por ejemplo, en la ganadería nosotros tenemos, ya lo dijo Daneris, la deforestación para incorporar pasto. Y eso significa que nosotros estamos destruyendo la vegetación natural que existe ahí, pero además vamos a exponer los suelos a lluvia, escorrentía. ¿Pero hay alguna otra manera de hacer eso, no, Modesto? Perdóname que lo interrumpa. Totalmente. Y vamos a mencionar dos elementos todo más. El mundo lo hace igual. Dos elementos más del daño. Dele. Y la alternativa es lo importante. El tema realmente es que todo el mundo lo hace igual porque cree que no hay otra forma de hacerlo. Sí. Entonces, usted sabe la gran producción de metano que se tiene con la ganadería. Todo el efecto invernadero que esto produce, pero tenemos nitritos, tenemos el dióxido de carbono, que también es contaminante. Cuando tú quitas la vegetación, pues naturalmente tú tienes menos captura de dióxido de carbono por la vegetación que está eliminando, que no lo vas a hacer los pastos. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la alternativa para tener una ganadería sostenible? Hoy en día estamos hablando de los sistemas silvopastoriles. ¿Qué son los sistemas silvopastoriles? Es la integración de la vegetación, tratar de mantener la vegetación asociada al pasto y a los forrajes. Por ejemplo, tú te puedes imaginar que las vacas requieren temperaturas bajas en el trópico. Ahí se protegen de ese sol bien caliente que tenemos nosotros, y eso hace naturalmente que su respiración sea mayor, su demanda de energía sea mayor. Entonces, se necesitan árboles de sombra. Imagínate lo que es el samán. Conoces el samán, ¿verdad? Sí. Daneri lo conoce de sobra, pero le pregunto a César que si conoce. En Jarabacoa hay uno que me gusta mucho. Entonces, es un bar, ¿verdad? Es un bar. Es una vaina. No, hay un árbol en Jarabacoa, al frente también, el bar le pusieron el samán. Están las dos cosas, ¿verdad? El bar y el samán. Entonces, ahí tenemos nosotros, son 3 niveles. Abajo está el pasto, tenemos los arbustos y tenemos los árboles. Los árboles son sumamente importantes porque esa lluvia torrenciales que ocurren, quien rompe la velocidad de la gota de lluvia, son esos árboles, y favorecen un tema que usted dijo, la infiltración de las aguas al suelo. Lo otro es que ese árbol, generalmente muchos que tienen que ver con leguminosas, tienden a ayudar con la fertilización del suelo a través de lo que son las bacterias nitrificantes para aportar nitrógeno al suelo. Pero de igual manera tenemos nosotros, por ejemplo, hay una planta que se conoce con el nombre de titonia. Es un pequeño arbusto, una leguminosa con alto contenido de proteína. Entonces, de esa manera, fíjate que tenemos nosotros, y así es la visión, verlo como en forma de mosaico. Tenemos nosotros plantas que pueden ser maderables y que pueden explotarse.
plantas que son arbustos, que también la podemos explotar, y ahí está el pasto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rotar la planta, primero crear el sistema, porque donde fue destruido, y hoy día en la República Dominicana se están convirtiendo mucha de la ganadería del pasto que se tiene sembrado de manera extensiva, se está convirtiendo a estos sistemas silvopastoriles. Modesto, pero para hacer lo que tú te has planteado, ¿hay que ser millonario? No, es al revés. Pero ¿y cómo? Es al revés. Pero dame 10 segundos. Espérate. Pero Sí. yo lo dije ahorita. Así como se cree que todos los agricultores son pobres, también la gente cree que todos los ganaderos son millonarios. Entonces, si se necesita ser millonario, eso lo hacen los ganaderos. Sí. Pero te voy a decir lo ¿Por qué siguiente. no? Es Es que verdad, yo no estoy, es verdad, yo no estoy profesor, entendiendo nada. Profesor, es verdad que todos los ganaderos son yo dudo eso, son ricos. Yo dudo eso, porque No. yo siempre veo los ganaderos quejándose y demandando del gobierno ayuda, asistencia, que se están quebrados, que la leche no compensa la inversión que hacen. Es el concepto, eso es verdad. Es el concepto que nos queda del hacendado. Pero realmente nosotros en República Dominicana tenemos grandes déficits en la producción de leche, en la producción de carne, lo cual quiere decir que tenemos que incrementar la producción. Pero ¿Y dónde están esos Pero no sueldos? solamente incrementar la producción, es que sea rentable, es que la libra de cerdo no me suba, ni la libra de vaca, ni la de pollo. No es aumentarla al precio que el dominicano quiere producir la libra de carne que me salen. Por ejemplo, en mi casa estamos comprando un pollo que tiene la pata larga que viene de la India. A mí no me gusta el pollo visualmente como se ve, pero es mucho más barato. Sí, pero te voy a decir lo siguiente. Cuando tú tienes la producción nacional y tú tienes suficiente capacidad en la producción de pollo, tiene que barato. Póngame la palabra barato. Pero te lo voy a poner de la siguiente manera. Uh-huh. Es que lo que es barato para ti probablemente no lo sea. Fíjate que se habla de seguridad alimentaria y lo dije en el otro programa que estuvimos. Realmente disponibilidad, pero es el acceso también a los alimentos. ¿Cómo tú puedes accesar? Si tú puedes accesar a los alimentos, tienes un buen salario, tienes buenos ingresos y entonces te permite a comprar el pollo. No te lo van a encontrar caro, te lo van a encontrar barato. Ahora, un pollo de buena calidad tú lo tienes en la República Dominicana, con capacidad suficiente para producir lo que consume la República Dominicana. Nosotros consumimos alrededor de 21 millones de unidades de pollo. Se habla de 23 millones en este momento, pero nosotros somos grandes consumidores de pollo porque es la proteína más barata que nosotros tenemos. El cerdo no lo podemos prácticamente comer porque hoy en día se produce apenas el 40% por el tema de la peste porcina africana. Pero de igual manera, nosotros somos autosuficientes en arroz. Tenemos pero el no autosuficiente, es que seamos rentables, Modesto. Lo que yo te pregunto, o sea, a nosotros podemos producir un pollo más barato que un pollo importado. Competimos. Con pollo competimos. Profesor, en cualquier mercado. No sienta que le caímos los dos. Lo que pasa es que la agricultura establecimos que para que sea sostenible tiene que ser rentable. No puede deteriorar el medio ambiente ni las condiciones ambientales que la sustenta, pero tiene también que ser suficiente para atender las necesidades de la sociedad y tiene que proteger al productor. Y al bolsillo de la gente. Al productor y al consumidor. El consumidor sobre todo al consumidor. Al productor no hay que protegerle de nada, hay que proteger al consumidor. A nosotros nos ¿Qué es más importante? ¿10 productores de cerdo o una población de 11 millones de gente? Sí, si no pueden producir cerdo barato, dedíquese a sembrar, a hacer vela y a hacer macramé y forrado en papel periódico. Nos preocupa mucho eso, de la sostenibilidad de la agricultura nuestra. Uno no la ve porque, aunque digamos que somos autosuficientes en producción de arroz, de cerdo, de cerdo no, de pollo, realmente vemos en los mercados y en la capacidad de la gente acceder a esos productos, parece ser que no es sostenible, que hay un desequilibrio. Se quejan los productores, nos quejamos los consumidores y no sé qué pasa. Bueno, sí tenemos que reconocer que las medidas que se aplican de políticas públicas de los gobiernos no tienen mucho que ver con esa parte. Si no hay una buena planificación de un país, pues lamentablemente estamos fracasados. Si en el momento que está la mayor producción de cualquiera de los rubros, se le hacen las importaciones, pues naturalmente que no vamos a tener un balance. Es importante mantener la producción local de la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque si llegamos y quedamos sin esa producción, vamos a estar a expensas de los mercados internacionales
y nos va a pasar como el ejemplo que colocaba yo de la pandemia. Si no es por los medios de producción que tenía la República Dominicana, a diferencia de muchas islas cercanas que no tenían medios de producción, pues se vieron bastante apurados. República Dominicana no sufrió esos embates. Por lo tanto, la producción nacional hay que defenderla. Y como dicen algunos de ellos, realmente la producción nacional es lo que garantiza la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Yo diciendo de usted, yo creo que lo que garantiza la seguridad alimentaria de la República Dominicana es tener cuarto para comprar lo que uno necesita en cualquier mercado internacional. Y si los productores dominicanos no son competitivos para hacer algo, que lo dejen de hacer. En Japón, solamente el 20% del territorio sirve para algo. Después todo lo demás es escarpado. Y ellos tienen cuarto para comprar todo lo que necesitan e exportarlo e importarlo de otro lugar. ¿Qué es lo que yo digo? Yo lo que digo es que el gobierno no siembra, ¿verdad, doctor? Pero te voy a poner un ejemplo para diferir del planteamiento que tú haces. Dele. Si nos comparamos con uno de los productores más grandes del mundo, tú me hablas de maíz, el mayor productor de maíz, junto con México, Estados Unidos. Pero Estados Unidos subsidia a sus productores. Claro. Entonces, tú quieres que compita un productor de la República Dominicana con un producto como el maíz subsidiado por Estados Unidos. Estados Unidos le paga al productor, haya sequía, haya inundación. Yo te hago la pregunta, ¿le paga el Estado aquí a los productores? En esas condiciones de ventaja, ¿tú quieres decir que la producción nacional no es importante? Para nosotros es sumamente importante. Yo le tengo la contrarréplica con el turismo. Nosotros le tenemos facilidad a todo el sector turístico del país. Estados Unidos no se la tiene. Y nosotros tenemos nuestra ventaja y ellos las de ellos. Ahora, yo creo que es una distorsión agarrar que todos los mercados que sean ineficientes haya que estar subsidiándolo. Aquel que subsidiar es al consumidor, no al productor. El productor tiene que ser por sí solo competitivo, solo, y si no puede, tiene que salir. Bien. Ahora, el Estado tiene que ayudar. No estoy diciendo que no. Señores, hemos llegado. Vamos a seguir, pero ahora que todo está poniendo bueno. El tiempo se nos ha acabado. Yo quiero agradecer a César, al profesor, por su participación en esta tarde, por sus aportes, a ustedes por estar con nosotros y decirles que la sostenibilidad de la agricultura depende de factores múltiples. Las tecnologías, el uso eficiente de suelos, de aguas, de prevenir la contaminación del aire y que la agricultura, si bien es cierto que es una actividad sumamente importante, pero hay que hacerla con cuidado para no deteriorar el medio ambiente y los recursos naturales que son esenciales para el bienestar de la población dominicana. Señores, nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde por su Radio Funglode con su programa Colibrí Radio. Don Modesto tiene que volver. Esto no se ha terminado.